Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 11, versículos del 27 al 32. Génesis 11, 27 al 32. Yo he llamado a este mensaje el Dios de los NN. El Dios de los NN. Y para los que no lo saben, NN es una forma de referirse a un desconocido, a una persona que pues no se sabe quién es. Lamentablemente, cuando encuentran a una persona, por ejemplo, muerta y no hay forma de cómo comprobar su identidad, por lo menos inicialmente, fácilmente, se dice que esa es una persona NN, desconocida, no se sabe. Leemos así, dice Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque podemos acercarnos a su palabra y tenemos hambre y sed por conocerla. Queremos entender y conocer, Señor, no solamente lo que su palabra nos quiere decir, sino al Dios que habló a través de ella y que nos sigue hablando el día de hoy. Nuestro objetivo final es conocerle a usted para glorificarle, para servirle y adorarle como usted se merece. Ayúdenos a través de su Espíritu, abra nuestro entendimiento, ilumine nuestra mente, Señor. Disipe las tinieblas de todo aquel, Señor, que escucha en esta mañana su mensaje. Tenga misericordia tanto de este predicador como de la congregación en sí. Gracias porque confiamos en usted, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, la forma de ver muchos la vida es algo parecida a la de este hombre. Dios está tan ocupado en las cosas importantes del mundo que no tiene cuidado no tiene tiempo para ocuparse de mí. Seguramente Dios está tan preocupado por la crisis que hay en Medio Oriente, por la situación económica del país. Seguramente Dios está tan ocupado en los grandes aspectos, o le presta atención solamente a esas grandes personas de la nación, que no tiene tiempo para ocuparse de mí. ¿Quién soy yo a final de cuentas delante de Dios? No soy el presidente de ninguna nación, no soy una persona famosa, no soy Paolo Guerrero que todo el mundo esté hablando de mí. No soy nadie a final de cuentas. Seguramente Dios no tiene cuidado de mí. O quizás nuestro pensamiento puede ser como esta otra persona. Esa decisión yo la tomé siendo incrédula antes de creer en Cristo. Definitivamente Dios no podía estar de por medio. Definitivamente Dios no me podía guiar en esta decisión porque cuando yo la tomé antes de ser cristiana. Puede ser una mujer hablando de con quien se casó. Antes de que yo fuera cristiana me uní en matrimonio y ahora la mujer está diciendo claro, y en la que me metí. Pero hermanos, nosotros pues nos sentimos seguros cuando tenemos una guía, ¿cierto? Nos sentimos seguros cuando tenemos una dirección. Es más, esa es la ventaja del GPS el día de hoy.
Ya no sales tú a la calle rumbo a lo desconocido. Simplemente en tu celular programas, quiero ir de tal sitio a tal sitio, dale navegar y sigue la flechita. Y sabes que tarde o temprano, salvo algunas eventuales fallas, como una vez nos pasó a nosotros en Italia, que estamos yendo a recoger a mi cuñada al aeropuerto en Nápoles y terminamos en la punta de un cerro, por fallo del GPS, pero bueno, esa es otra historia, algún día se la contaré. Pero nosotros nos encanta confiar y que se nos esté dando una guía, una dirección, pero no siempre tenemos esa guía y esa dirección en la vida, ¿sí o no? ¿A cuánto nos encantaría saber qué negocio comenzar? ¿Qué estudiar? Pues con quién casarme. Nos encantaría abrir la Biblia y que dijera, móntate este negocio porque es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Cásate con fulano de tal porque es el hombre que Dios estableció para tu vida. Nos encantaría tener ese tipo de guías, pero no las tenemos. La Biblia no es específica en cuanto a esas cosas. Pero eso no significa que no podamos vivir con confianza. Porque cuando nosotros entendemos a Dios, podemos estar seguros de que Él nos guía siempre. Siempre, hermano. Y esta guía de Dios es la que nosotros le llamamos la providencia de Dios. El Catecismo Menor de Westminster define la providencia y dice, las obras de la providencia de Dios son la preservación y el dominio más santo, sabio y poderoso sobre todas sus criaturas y las acciones de ellas. No importa, hermano, la acción que nosotros estemos haciendo, no importa dónde estemos viviendo nuestra vida, todos nosotros estamos bajo el abrigo del Señor. Aún el mundo incrédulo, quiera o no quiera, está debajo de la voluntad del Señor. Y esto, hermano, es lo que se le conoce como la providencia divina. Hoy vamos a explorar este asunto de la providencia en la vida de Abraham, o mejor dicho, en la vida de Abraham. Todavía no es Abraham, estamos en la etapa donde él es Abraham. Este pasaje es el único pasaje que tenemos de Abraham antes de que él llegue a conocerse con Dios, porque en el capítulo 12, versículo del 1 al 10, el mensaje que Dios mediante vamos a estar tocando la próxima semana, veremos este encuentro que tiene este hombre con el Señor. Pero hasta acá pudiéramos decir que es el Abraham incrédulo, el Abraham no cristiano. Este es el Abraham antes de ser Abraham. Y vamos a ver cómo Dios está detrás de su vida, para que también entendamos que Dios está detrás de la nuestra. Amén. Comencemos viendo el comienzo de un hombre, este hombre llamado Abraham. Dice en el versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán, y Harán engendró a Lot. Comenzamos hablando de Taret. ¿Quién fue Taret? Taré, el padre de Abraham. ¿Qué más podemos decir sobre él? Bueno, quizás si alguno fue un poquito más estudioso dirá, es el hijo de Nacor. El padre de Taré se llamaba también Nacor, como él le puso a su hijo. ¿Qué más podemos decir de Taré? Bueno, él es un descendiente de Noé. Es de los semitas, de los hijos de Sem. ¿Qué más podemos decir de Taré? Nada más, hermano. Salvo algunos puntitos pequeños que voy a tocar ahora, pero lo que quiero comenzar a referirnos es que Taré es una familia, es un hombre como cualquier otra. La familia de Taré es como cualquier otra. Él no es de la clase política, él no es un artista reconocido, él no es una persona importante para su época. Él es, como usted y como yo, uno más de a pie. Uno más de a pie. Taré, y aquí pongo un poquito rápido su árbol familiar, no necesariamente en el orden de nacimiento de los hijos, sino para practicidad. Taré tuvo tres varones y una mujer, Abraham, Sarai, Nacor y Harán. Ahora,
nos dice en el versículo 28 en el versículo 27, que Harán engendró a quiénes. ¿Engendró a quién? A Lot. Pero en el versículo 29 nos dice que también engendró a Milca y a Isca. Entonces Harán tiene 3 hijos: Milca, Lot e Isca. Sabemos también que según el versículo 29, que tomó Abraham y Nacor para sí mujeres, tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, ok, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Esto, hermanos, para los que nos suena chocante, y es chocante, Abraham se casó con su media hermana. Nacor se casó con su sobrina. Y para nosotros es muy chocante. Es más, la ley de Moisés, que vendría 400 años después, prohibiría este tipo de prácticas. Pero en aquel tiempo era algo normal y algo común. Y también recuerde que la tierra no estaba tan poblada, aunque para este tiempo pues ya tenía su población la tierra. Pero bueno, era una práctica normal y común. Era bien visto por la sociedad. Ahora, ¿dónde vivían ellos? El versículo 28 nos dice que ellos vivían en la tierra de Ur de los Caldeos. Tenemos a una familia normal, una familia desconocida, viviendo en una tierra llena de idolatría. Y para los que no saben, este es el Medio Oriente, ok, la tierra prometida es acá, y Ur estaría acá, casi llegando al Golfo Pérsico, toda esta zona de por acá. Esta es la tierra de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una de las 4 ciudades más importantes que tenían los sumerios. Actualmente se encuentra en Irak, se han encontrado restos de esta ciudad que sería Ur de los Caldeos. Para que nos ubiquemos en el tiempo, Abraham habrá vivido alrededor del año 2100 antes de Cristo. Significa que al día de hoy ya han pasado alrededor de unos 4120 años desde los tiempos de Abraham. Ahora, Ur de los Caldeos tenía alrededor de unas 250,000 personas. Y claro, usted lo compara con Lima. ¿Lima cuántos tenemos? 9 millones, pues 250,000 se nos parece muy chiquita. Pero más o menos estaría alrededor o estaría muy parecido a las ciudades de Tacna, de Puno, de Ica y de Cajamarca. La población de Ur de los Caldeos. Si tú hubieras entrado a Ur en los días de Abraham, te hubieras encontrado una ciudad próspera, una ciudad comercial, una ciudad industrial, una ciudad que era toda una metrópolis de su tiempo, un lugar donde cualquiera hubiera querido ir a vivir. Te hubieras encontrado tejedores, te hubieras encontrado orfebres que trabajaban el oro, la plata y otras materias de mucho valor para el hombre. Hubieras encontrado carpinteros, hubieras encontrado fabricantes de barcos, alfareros y marroquineros. Estos son los que trabajan con piel. Era una ciudad industrial y comercial. Era un lugar muy hermoso para poder vivir. En la ciudad se encontraba uno de los edificios más grandes que tenía, que era una zigurat. No sé si usted ha escuchado hablar sobre este tipo de torres. Era una torre, la Torre de Babel hubiera sido también una zigurat. Era una torre que se levantaba, en el caso de Ur de los Caldeos, 150 metros de altura, a pura piedra.
150 metros de altura, y en la cima de esta torre se encontraría un templo de color azul y plata que estaba destinado a la adoración del dios Sin, el dios de la luna. Ellos no creían en Dios, Jehová nuestro Señor, sino que ellos eran politeístas. Era una ciudad muy entregada a la adoración, pero de falsos dioses. Había más de 300 dioses falsos dentro de la religión de los sumerios. Es más, el mismo Taré, padre de Abraham, era adorador de falsos dioses. Escucha lo que dice Josué capítulo 24 versículo 2, cuando Josué da un resumen y está hablando y menciona al padre de Abraham. Él dice así: así que Jehová, Dios de Israel, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, y está hablando de cuando estaba en Ur de los Caldeos. Esto es Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Quién era Taré? Un adorador de dioses extraños. Y muy posiblemente, hermano, Abraham mismo era un hombre como cualquier otro ciudadano de Ur de los Caldeos, era un hombre que seguía también a estos dioses extraños. Y esto me lleva a mí, hermanos, a pensarlo así, porque la Biblia, cuando menciona a Abraham, no es como con otros personajes del libro de Génesis que nos dice, y era un varón justo. Como por ejemplo Noé. Se nos dice que la tierra estaba llena de maldad, pero ¿qué se nos dice de Noé? Que era un varón justo. Con Abraham no se menciona tal cosa. Muy posiblemente esa omisión nos pueda apuntar a que Abraham, ¿quién era? Un idólatra, un pagano, un incrédulo como cualquiera de nosotros lo fue en su momento. Es más, dice una tradición que el mismo Taré comercializaba vendiendo estatuillas de dioses. O sea, Taré se ganaba la vida vendiendo dioses. Ahora, entonces tenemos a una familia desconocida en medio de una ciudad llena de idolatría. Pero eso no es todo lo que tiene la vida de Abraham. La vida de Abraham, o Abraham va a tener que enfrentarse a dos grandes enemigos en este pasaje. Tiene a la muerte de su hermano, y tiene la esterilidad de su propia mujer. En el versículo 28 nos dice que Harán, el hijo de Taré, murió antes que su padre Taré. Antes de que muriera Taré, su hijo Harán había muerto en la tierra de Ur de los Caldeos. Y esto es un recordatorio, hermanos, que nuestra vida es frágil delante de Dios. Esto es un recordatorio del juicio que pesa sobre cada uno de los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, la muerte no es algo natural, llamémoslo así. No es algo que formaba parte del diseño original de Dios. La muerte llegó a nuestra vida gracias a el pecado. Desde Génesis 3 en adelante, lo que vemos en la historia de la humanidad es un reinado de muerte. Todos los seres humanos tienen que morir porque es el peso del juicio de Dios por haber violado su santa ley. Cada uno de nosotros es un pecador, cada uno de nosotros ha transgredido la ley de Dios. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar las consecuencias de esta violación a su ley. Pero si hay algo que tiene el libro de Génesis, es que
Dios no solamente se muestra como el Dios justo y enojado sobre el hombre pecador, sino que también se nos muestra como aquel que tiene misericordia de los hombres. Misericordia, esa compasión al considerar su miseria, al considerar su situación, su condición caída. Dios es un Dios misericordioso y vamos a encontrar un patrón muy a menudo en la Biblia, que cuando Dios da un juicio sobre alguien, sea un grupo de personas o sobre una persona individual, al mismo tiempo, de alguna manera, ofrece una ventana de salvación. Es un ciclo que se ve continuamente en la Biblia, donde hay juicio que trae misericordia. Y eso lo encontramos por primera vez en el mismo huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les juzga. Ahí viene la condenación a muerte. Pero ¿dónde les ofrece la misericordia? Él le dice a la serpiente que un día el hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. La primera promesa que tenemos de que Dios va a hacer algo para revertir lo que la serpiente hizo en el huerto del Edén. Luego encontramos la historia de Caín y Abel, cuando este hombre se ensaña contra su hermano y Dios lo juzga por haberlo matado, lo destierra. Pero al mismo tiempo tiene misericordia de él y le pone una marca para que no lo vayan a dañar. En medio del juicio, Dios ofrece misericordia. La siguiente historia la tenemos en el diluvio, en los tiempos de Noé, donde el mismo diluvio es el juicio universal de Dios sobre toda la tierra. Pero Él decide salvar a 8 personas dentro de una arca. Vemos, hermanos, que nuestro Dios, si bien es cierto, Él es santo, 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 y no se agrada del pecado, pero también tiene misericordia de nosotros. Se acuerda de que somos polvo, y Él tiene compasión y ofrece caminos o camino de salvación. Después del arca de Noé, la siguiente historia que encontramos, ¿sabe cuál es? La Torre de Babel, donde los hombres se organizan para construir una torre tan alta que llegue a los cielos para el renombre de ellos mismos. Y Dios desciende y trae juicio. ¿Cuál es el juicio sobre la Torre de Babel? La confusión de sus lenguas. Nadie entendía lo que decía su otra persona y de ahí se tuvieron que ir y formaron las naciones de la tierra. Pero no nos dice nada sobre la misericordia de Dios. Y esa historia queda así como diciendo, Señor, hemos estado viendo juicio, misericordia, pero en Babel no se nos menciona ningún tipo de misericordia, porque la misericordia de la historia de Babel es Abraham. Dios en su juicio separó la humanidad en naciones, pero en Abraham trajo la bendición a todas las familias de la tierra. Entonces lo que tenemos acá, hermanos, si bien es cierto, en la vida de Abraham, él tenía que enfrentarse con la muerte, pero la muerte no es un enemigo invencible, ni siquiera para nosotros, aunque no lo podemos vencer nosotros. Si bien es cierto, todos nosotros vamos a tener que afrontar esa muerte, a menos de que el Señor Jesucristo regrese antes de que nosotros muramos. Pero nosotros, hermano, confiamos y sabemos que Él ha derrotado a la muerte en la cruz del Calvario. Que los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Hermano, el Señor así demuestra su misericordia. El Hijo de Abraham vendría a revertir esta muerte que todos nosotros tenemos que afrontar. La simiente de Abraham, al ser levantado en la cruz del Calvario, nos ha dado vida eterna. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Nada podíamos ofrecer. Nada esperaba Dios. Lo único que
podíamos hacer en ese momento es postrarnos delante de Él y rendirle nuestra vida en arrepentimiento y fe. Pero obras, nada podíamos hacer. El segundo enemigo que tiene este hombre llamado Abraham es la esterilidad de su mujer. En el versículo, yo me imagino, hermano, en el versículo 29 se nos dice que Abraham se casó. Y él se habrá casado pues con la expectativa de formar una familia. Pero posiblemente después de ese primer año quizá de matrimonio, se habrá dado cuenta de que el vientre de Saraí no puede engendrar hijos. En cierta manera, y digo esto con delicadeza, hay sequedad, hay esterilidad, no hay fructificación en este vientre. Saraí era una mujer muy hermosa, ciertamente, y se llegó a casar con Abraham, pero era completamente estéril. Y para ese tiempo, ellos tenían muy presente el mandamiento que Dios dio en Génesis 1:28 cuando le dijo a la humanidad: fructificad y multiplicaos. De tal manera, hermano, que en ese tiempo, hermano, es increíble cómo hemos cambiado los seres humanos. En ese tiempo los hijos eran una bendición de Dios. Hoy, hermano, lamentablemente hay personas que se arrepienten de sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Dale gracias a Dios por los hijos que tienes. Dale gracias a Dios. Saraí no le podía dar gracias a Dios por los hijos que tenía. Al contrario, posiblemente esta pareja se sentía maldecida por Dios. Dios ha cerrado el vientre. Dios no permite que tenga hijos. Esto debe ser una maldición. Y para el tipo de sociedad que llegaría a ser Abraham y su descendencia, ellos más bien serían relegados, marginados de la sociedad, porque no era lo que se esperaba que fuera. Abraham entonces, hermano, estaba condenado a tener una vida sin familia, sin hijos, por lo menos no por medio de Saraí. Entonces, hermano, ¿quién era Abraham? Hagamos un pequeño recuento. Abraham es un perfecto NN. Abraham es, sí, el hijo de Taré, el esposo de Saraí, el tío de Lot, el habitante de Ur de los caldeos, pero eso no nos dice nada. Él era un desconocido. ¿Quién era Abraham? Posiblemente un idólatra de esta ciudad y por tanto enemigo de Dios, adorador de dioses extraños. ¿Quién era Abraham? El que había sido derrotado tanto por la muerte como por la esterilidad. Él no pudo hacer nada frente a la muerte de su hermano, frente a la esterilidad de su esposa. Él simplemente era nadie. Como nosotros. Como nosotros. Pero si hay algo que tiene la Biblia, es que Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Dios escoge lo vil y lo menospreciado. La historia de la humanidad, hermano, se evidencia ampliamente que Dios no, hermano, no se complace en escoger a los grandes instrumentos de que podemos considerarnos los hombres. Dios no escoge a los presidentes, Dios no escoge a los reyes, Dios no escoge a las personas de poder. Él escoge para hacer su obra a los NN. A hombres y mujeres comunes y normales como lo eres tú, como lo soy yo. Y así es como comienza este viaje. Veamos en los versículos 31 al 32, el viaje de Abraham. ¿Qué motivó el viaje de Abraham? En el versículo 31 simplemente nos dice que Taré tomó a Abraham, tomó a Lot, tomó a Saraí y salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. ¿Se nos dice alguna razón por la cual Taré quiso salir de Ur?
No se nos dice, no se nos especifica por qué movió en el corazón de este hombre. Ur era una gran ciudad para poder estar, ya lo hemos dicho. Era una de las 4 ciudades más importantes de su entorno, en uno de los imperios más poderosos de su época. Era una gran ciudad. Algunos piensan, hermanos, que Taré posiblemente estaba decepcionado de la decadencia religiosa que había en Ur. Y cuando digo decadencia religiosa, no estoy diciendo que Taré de alguna manera creía en Jehová Dios, sino que él esperaba que la ciudad fuera más religiosa hacia el dios de la luna. Y entonces quizá lo que él estaba buscando era una ciudad donde la fe se viviera de una manera más viva, más alegre, más ferviente. Pero a final de cuentas seguía siendo adoración a falsos dioses. Por otro lado, se ha llegado a descubrir evidencias arqueológicas que demuestran que para esa época hubo un importante movimiento migratorio, donde parece que la gente salía de sus ciudades a buscar una vida mejor. Puede ser que esa haya sido la motivación del corazón de Taré para salir de Ur de los Caldeos. Desde la perspectiva humana, no sabemos exactamente qué fue lo que motivó a Taré, pero desde la perspectiva divina tenemos otro cantar. Acompáñeme ahí cerca a Génesis 15:7. Quiero que observe este versículo, le da sentido a toda la historia de la salida de Abraham. Génesis 15, versículo 7. Dice así: y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué fue lo que motivó a Abraham salir de la tierra de Ur de los Caldeos? Ellos no lo sabían. Taré no lo hizo pensando, Dios un día va a llamar a mi hijo. Abraham nunca dijo, Dios tiene un propósito para mi vida. Ellos no conocían a Dios. Pero detrás de todas sus acciones está Dios. Está Dios. Dios es el Dios que se encarga no solamente de los grandes acontecimientos mundiales, sino de la salida de un simple hombre de su ciudad rumbo a otro lugar. Dios es el que movió el corazón de Taré, ponerlo incómodo para que salieran de Ur y llevarlo a otro sitio. Es la providencia de Dios en las decisiones humanas. Y pregunto, ¿Abraham ya era cristiano? Cristiano entre comillas, usted sabe a lo que me refiero. Cristiano, Abraham conocía a Dios, pero Dios ya le está diciendo, antes de que tú me conocieras, yo estaba guiando tu vida. Esas decisiones que tú tomaste antes de que fueras cristiano, ¿sabes quién las movió? Dios, y esto quiero aclarar acá. Entonces, Señor, el amante que me conseguí estaba dentro de tu propósito. Espérate un ratito. Que Dios mueva a una persona o permita que una persona se dirija en cierta dirección no significa que apruebe el pecado que está haciendo. Dios reprueba el pecado, no importa lo que signifique el pecado. Para Dios es reprobado cualquier forma de pecado. Abraham no le podía decir, Señor, pero entonces tú permitiste que yo adorara a dioses falsos para que yo pudiera desplazarme algún día a vender mis dioses en la tierra de Canaán. No, Abraham era culpable de sus pecados, pero como un sabio, un todopoderoso Dios, Él está orquestando la vida de Abraham de tal manera que Abraham toma sus decisiones erradas o correctas, pero todas esas decisiones están dentro del propósito de Dios que lo va a llevar finalmente a cumplir el plan de Dios para su vida.
Hermano, a eso es a lo que yo quiero apuntar hoy. No significa que Dios está validando todas las decisiones malas que nosotros tomamos. No, nosotros tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que entender que nuestra confianza en sí no descansa en nosotros mismos. A veces tú puedes hacer un plan y no salió como esperabas. Montaste una empresa o de repente tú dices, uy, viene un hijo en camino y yo ni lo planifiqué. ¿Qué hago? Quizás tú te sientas en la incertidumbre, ¿hacia dónde me muevo? ¿A qué voy a hacer con mi vida? Esfuérzate por obedecer a Dios, pero descansa en la providencia de Él. Ahora, ¿cuál era el plan de Taré? El plan de Taré era, salir de Ur de los Caldeos y llegar a la tierra de Canaán, donde es ahora la tierra prometida. Esta era la ruta, esta línea verde era la ruta. Todo esto del centro es un gran desierto. Tenían que seguir el margen del río Éufrates para que hubiese seguridad de vida. Y esa era la ruta que ellos tenían que ir. Salimos hoy, nos vamos. ¿Cuál es nuestro destino? Canaán. Pero no llegó a suceder eso. Taré quería llegar a Canaán, pero Dios le permitió que nada más llegara ¿a dónde? Harán. Harán es esta ciudad que está aquí arriba, como a mitad de viaje, más o menos, a las puertas de lo que luego sería la tierra prometida. A las puertas. Por alguna misteriosa razón que solamente podemos entender en la providencia de Dios, Taré emprendió su viaje. Y también por alguna misteriosa razón que solamente podemos entender en la providencia de Dios, cuando Taré llegó a Harán, dijo, acá nos quedamos. Acá descendemos, acá vamos a establecernos, vamos a vivir acá. ¿Y qué pasó con Canaán? Olvídate de Canaán, nos quedamos acá. Nuevamente, hermano, podemos decir, ¿y por qué? ¿Por qué este viaje se llegó a detener allí? Porque en Harán era el lugar donde Dios había establecido que se encontraría con Abraham. Era el lugar donde Dios había establecido que iba a hacer un pacto con un hombre pecador. Era el lugar que Dios había establecido para que se encontrara él con Abraham. El viaje se detuvo cuando Abraham no lo pensaba, pero se detuvo porque Dios tenía un propósito. A veces así es nuestra vida, hermano. Se presentan obstáculos, de repente encuentras que el plan que tú tenías de llegar hasta Canaán se frustra y te quedas sentado en Harán. ¿Te ha sucedido eso? Quizás el plan que tú habías trazado para tu vida se quedó a la mitad y no lo llegaste a hacer. Quizás esos estudios, ese negocio, quizás esos planes que te habías establecido se frustraron. Y tú dices, ¿por qué? Y hay personas que incluso le reclaman a Dios. Hermano, por algún propósito, Dios ha permitido tal situación. A nosotros no nos toca, hermano, comprender la voluntad de Dios, porque ciertamente hay cosas que Dios no las revela a los hombres. Hay cosas que son solamente para Dios. Él es Dios. Pero a nosotros nos toca confiar en que su providencia nos está cuidando. Si ese plan que tú habías trazado para tu vida se vio frustrado, no temas, el Señor está contigo. Yo en Costa Rica tenía planes de continuar con mi carrera. Yo había estudiado en una universidad y todavía tenía para estudiar otros 3 años más para continuar con una extensión de mi carrera. Y de repente se terminan los planes y me vengo para Perú. Yo no venía a ser pastor.
Yo venía a ayudarle a mi suegro en la panadería que tenían, quedarnos un poquito de tiempo y luego regresarnos a Costa Rica. Pero mi plan se frustró en Harán. Pero era el lugar donde Dios tenía un propósito mejor que el que yo tenía. Es el lugar donde Dios tenía planes más grandes de los que yo tenía. Ni yo me hubiera podido imaginar esto. Y le doy gracias a Dios por frustrar mis planes en Harán. En aquel tiempo no lo entendía, hermano. Yo me jalaba los pelos. Yo quería regresarme corriendo a mi casa. No lo digo por usted. Pero es que acá en Perú yo he vivido experiencias muy duras. Pero detrás de eso estaba la providencia de Dios. ¿Quién era yo? Nadie. Un NN. Pero para Dios no soy un NN. Para Dios tengo nombre. Tengo un propósito. Tengo un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Que yo tengo, y ese plan, el destino final es la glorificación de Dios. Ese es mi destino final, glorificar a Dios por la eternidad, por siempre. Y lo tengo que hacer en este mundo. No conozco los detalles del plan. Muchas veces me es muy oscuro el plan. Y muchas veces soy débil en confiar en el plan. Pero a Dios ruego siempre que me dé fuerza. Para que mi esperanza no esté puesta en mí ni en las circunstancias, sino en Dios. Dios tenía que frustrar el plan. Porque Abraham no entraría en Canaán por orden de Taré. Abraham tendría que entrar en Canaán por instrucción divina, por instrucción directa de Dios. Aquí la providencia de Dios, por decirlo así, terminó y comenzó la instrucción directa de Dios sobre Abraham. Ya no era que Abraham estaba simplemente caminando como a ciegas, confiando en Dios, sino que ahora sabía perfectamente lo que Dios le había mandado hacer y tenía que hacerlo. Cuando Dios te revele a ti lo que tú tienes que hacer, hermano, hazlo. Hazlo, no te quedes preguntándote, Señor, ¿tengo que amar a mi enemigo o no tengo que amarlo? Ya Dios dio instrucciones al respecto. Ama a tu enemigo, hazle bien al que te hace daño. No te quedes pensando si eso no es voluntad de Dios, de las cosas que el Señor ya reveló. Pero hermanos, Dios estaba orquestando la vida de Abraham para que él llegara a la tierra prometida, bajo la dirección de Dios. Abraham tendría que encontrarse con el Señor. Y eso va a ser lo que vamos a ver la próxima semana. Pero, resumiendo un poco, tenemos la lista de los que Gareca va a llevar al Mundial. ¿A quiénes escogió Gareca? A los mejores, por lo menos para él. Quizás tu opinión sea muy diferente, pero a final de cuentas estoy seguro que la gran mayoría compartiría más del 70% de la lista en su elección. Quizás no estemos de acuerdo en 1 o 2 puntos, pero la gran mayoría sí va. Ya llevan un proceso. Vamos a esto. Si tú fueras Dios y tuvieses que escoger a una sola persona de toda la humanidad para llevar a cabo tu propósito de traer al Salvador del mundo, ¿a quién escogerías? Es mucho más lógico yo escoger a un rey. Ya tiene poder, ya tiene gloria, ya tiene riquezas. El hijo va a nacer en la mejor de las condiciones. O voy a escoger una persona poderosa, uno de esos grandes conquistadores. O por lo menos escoges a una persona que pueda tener hijos. Escoges a una persona joven, porque ya ve usted que el pensamiento es que los jóvenes son la esperanza y los viejos hay que desecharlos. ¿Sabe a qué edad Dios se encontró con Abraham? A los 75 años. O sea,
Todos los que estamos acá somos chibolitos comparados con Abraham. Sin excepción alguna. Ninguno ha llegado a los 75. ¿Ah, sí, hermana? ¿Cuántos? Oh, justo. Justo, gracias al Señor. Bueno, pero entonces tenemos una igualdad, pero ninguno está mayor. Pero vamos a esto, hermanos. Mientras que la lógica humana dictaría, escoge al mejor para que tu plan no se frustre, la lógica de Dios es, no me importa si el que voy a escoger está, quien sea, yo voy a hacer de él lo que tiene que ser. Dios no toma un instrumento ya hecho para darle un uso. Él forma el instrumento de la nada. Él forma el barro desde cero para hacerle un instrumento para su gloria. Dios es el Dios de los NN. Él no escogió a Faraón, Él no escogió al sabio, no escogió al poderoso, Él no escogió ni siquiera a los cananeos que ya poseían la tierra prometida, que hubiera sido mucho más fácil. Él no lo permitió que se casara con una mujer conejo, en el sentido de que pudiera tener muchos hijos, sino que Sara a los 65 años y estéril, sin poder tener hijos. ¿Sabe a qué edad tuvo Sara sus hijos? Su hijo, a los 90 años. Siendo estéril y vieja, eso no es obstáculo para nuestro Dios. Hermano, Dios, al contrario de lo que le parece al hombre, nada es un obstáculo para el poder divino. No hay obstáculos. Incluso las decisiones que tú tomaste siendo incrédulo, Dios va a utilizar esas decisiones para cumplir su propósito en ti. Su propósito en ti es que tú crezcas. Su propósito en ti es que tú le vivas para Él, le adores, le conozcas, sirvas a tu prójimo, ames a tu hermano. Yo he escuchado hombres diciendo, mi esposa es un obstáculo para mi vida cristiana. Si yo ahora siendo cristiano hubiera conocido a mi esposa, no me hubiera casado con ella. No, hermano, tú tienes exactamente lo que Dios quería que tuvieras. Así que ama, sírvele a esa persona que está a tu costado. Si mis hijos fueran convertidos, otra sería mi vivencia. Claro, hermano, sería mucho más fácil que los hijos vinieran ya bautizados desde el vientre de la madre. Pero no es lo que Dios hace. Dios utiliza a tus hijos incrédulos para formarte a ti en la dependencia de Dios. Y para utilizarte a ti, a que lleves a tus hijos al Señor. Hermano, Dios está en gobierno sobre este mundo que parece caótico. Este mundo donde parece que no hay dirección, parece que no hay guía. Nuestro Dios gobierna sobre todas las decisiones que nosotros tomamos. Por eso, hermano, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Tú confía en Dios. A veces Dios parece que se ocultara de los hombres. ¿Dónde está Dios en la historia que acabamos de leer? No se menciona ni una sola vez. Pero Dios estaba definitivamente detrás de toda la vida de Aram. Así es en tu vida, así es en mi vida. Para el mundo somos NN, tenemos todo en contra. Pero eso nos lleva a gloriarnos en nuestras debilidades. Como diría Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque donde yo soy débil, el Señor me hace fuerte. Lleva tus debilidades al Señor, depende de Él y Él va a fortalecerte. Pero ahora, hermano, que estamos en Cristo Jesús, no vayamos a tomar decisiones sin considerar la voluntad revelada de Dios.
Yo no puedo vivir solamente confiando en su providencia cuando la voluntad ya está revelada. En algunos aspectos, como le digo, la voluntad ya está revelada. Señor, ¿me debo casar con este hombre que no es cristiano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está perfectamente revelada. No os unáis en yugo desigual con incrédulos. Entonces, ¿para qué le andas buscando tres pies al gato? Señor, pero confío en tu providencia. Hermano, cuando Dios ya reveló algo, hazle caso a esa voluntad. Cuando no lo ha revelado, espera en su providencia. Confía en su providencia. Y finalmente, si tú hoy te encuentras atado a la idolatría, como lo estuvo Abraham, si tú hoy te encuentras ajeno a Dios, sí, tú me puedes decir que tienes mucha fe, que tú amas mucho a Dios, pero al final de cuentas no le obedeces, no vives para Él. Tu fin principal es tu propia vida y no la gloria de Dios. Déjame recordarte que tú también te tienes que enfrentar con este enemigo llamado muerte. Y la muerte nos va a llevar delante del trono de Dios para que nosotros rindamos cuenta de todos nuestros actos. Así que si tú no vives en el Señor, yo te llamo hoy para que le pidas perdón a Dios por todas tus acciones y para que vayas a la cruz de Cristo, porque el Señor daría su bendición a los que tuviesen la misma fe de Abraham, que no confiaran en sí mismos, sino que confiaran en Dios para la salvación de su alma, en lo que Dios haría por ellos. Así que si tú hoy te encuentras sin Cristo, ven a Cristo. Pídele perdón a Él, porque hasta aquí tu vida no es que ha carecido de sentido. Dios ha orquestado toda tu vida para que tú estés sentado aquí hoy y escuches su palabra. Esto tampoco es casualidad. Ven a Cristo y confía en Él. Y Él dará una nueva vida. Él te dará un nuevo corazón.